Hola, esta es la cápsula de la llantía del día lunes de fenómenos de transporte. Bueno, el anunciado lo van a tener en Aula o en un Drive. em, y esta llantía solamente consta de un ejercicio, el cual dice obtener la ecuación de cantidad de movimiento para la componente X de un flujo que atraviesa la cara de un cubo como se muestra en la siguiente figura. La siguiente figura es la misma figura que están viendo en la pantalla. Bueno, eh, la pauta la van a tener por el mismo medio de donde tienen el enunciado. Bueno, comencemos definiendo lo que es el flujo de cantidad de movimiento. Flujo de cantidad de movimiento en el PPT aparece como una P puntito, el cual es igual al el flujo másico por la velocidad. Y este flujo másico se puede descomponer también como el área transversal, que lo vamos a ver más adelante, por la densidad, por la velocidad. Bueno, esto es el flujo másico. Si pueden ver, el área transversal se puede ver como metros cuadrados, las unidades, la densidad como kilogramos partido metros cúbicos y la velocidad como metros partido segundo. Bueno, se cancelan todos los metros y nos va a quedar un flujo másico de kilogramos partido segundo. Y multiplicamos todo esto por otra velocidad correspondiente a nuestro flujo cantidad de movimiento. Ya, bueno, como ingenieros químicos conocemos muy bien la ecuación de acumulación, ¿cierto? Que es acumulación igual a lo que entra menos lo que sale, más una generación. Pero en este caso, en esta parte del curso, consideramos en verdad una sumatoria de fuerzas sobre el sistema. Ya, bueno, lo que entra y lo que sale, tenemos que ver dos términos. Uno es el término convectivo y otro es el término molecular. El término convectivo, primero, convectivo, se refiere a lo que es el flujo global del sistema. Con eso, bueno, con lo que dije anteriormente, el flujo de cantidad de movimiento P es lo que es el flujo convectivo. Definamos primero entonces lo que entra. ¿Sobre qué lo vamos a definir? Sobre nuestro volumen de control, ¿cierto? Nuestro volumen de control es este de acá, el cubo. Bueno, vamos a ver cuánto mide este cubo para ver cuánto mide en cada cara y representar bien lo que entra y lo que sale. Entonces, definamos este largo de acá como un delta i, porque está en dirección i. Bueno, nuestra altura del cubo va a ser un delta z y nuestra longitud en el eje x va a ser un delta x. ¿Sí? Claramente. Ya. Entonces, veamos lo que entra sobre esta cara, nuestra primera cara. Esta cara que estoy pintando de amarillo. Esta cara se definía como delta i por delta z. Y esto es nuestra cara transversal. Entonces lo tenemos que multiplicar por la densidad y también por la velocidad en la dirección X. Nuestra cara transversal a la dirección X. Ya, y todo esto lo multiplicamos por la velocidad en el eje X, porque queremos la ecuación de continuidad en el eje X, pero la evaluamos en X, porque es lo que entra. Es en este punto de acá, si pueden ver el cubo de nuevo, aquí, en X. Ya, entonces, hay que considerar también las otras caras. Por ejemplo, esta que voy a pintar de rosado, que sería esta cara de la parte de abajo. Esa cara de la parte de abajo sería bueno, sumamos el delta x por delta y, nuestra cara rosada. Y lo multiplicamos por la densidad, por la velocidad, pero en este caso que va en dirección z, por la velocidad que ahora va en dirección x, por la ecuación de continuidad evaluado en x más delta x. Porque perdón. La velocidad en el eje x evaluado en z. Ahora sí. Ya, nos falta entonces la última cara. Nuestra última cara va a estar pintada de color verde, que es esta cara al frente. ¿Cómo definimos esta cara al frente? Como delta x por delta z. Ya. Lo multiplicamos por lo mismo de antes, por la densidad, por la velocidad, pero en el eje y, por la velocidad en el eje x evaluado en y. Ya, esto es lo que entra del término convectivo. Ahora veamos lo que sale, el out. Bueno, definimos las mismas caras donde vamos
a ver cómo cambia la velocidad, pero esta vez la última velocidad, que va en dirección X, la evaluamos en X más delta X. Este X más delta X, si vamos a ver el cubo otra vez, lo voy a pintar en rojo, es esta parte de acá, ¿sí? Esto es nuestro X más delta X. Consideramos este X y le sumamos el delta X. Ya, entonces tenemos que evaluar ahora las otras caras. Nuestra cara rosada, pero por arriba, que sería delta X delta Y por ρ por UZ por UX evaluado por donde está saliendo nuestro flujo en Z más delta Z. Y por último, la última cara, que es delta X delta Z por la densidad por UI por UX evaluado en Y más delta Y. Ya, perfecto. Entonces ahora tenemos nuestro in menos out y el procedimiento indica que lo tenemos que dividir por nuestro volumen de control. ¿Cuál era nuestro volumen de control? El cubo. Y nuestro cubo estaba definido como delta X por delta Y por delta Z. Bueno, lo vamos a dividir y lo voy a factorizar al tiro por la densidad. Por la densidad. Me queda entonces la densidad por... Bueno, acá factorizo nuevamente por la velocidad en el eje X y me va a quedar la velocidad en X evaluado en X menos la velocidad en X evaluado en X más delta X. Y como estaba dividiendo por el volumen de control, esto solamente me va a quedar dividido por un delta X, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Vamos a factorizar esta vez por delta UI, por la velocidad en Y, y me va a quedar UX evaluado en Y menos UX evaluado en Y más delta Y dividido el delta Y. Y pasa lo mismo con el delta Z. Sí, qué sorpresa, ¿no? Bueno, UZ por UX evaluado en Z, perdón, menos UX evaluado en Z más delta Z dividido delta Z. Ya. Ahora, vamos a recordar una definición de Mate 1. eh, de Mate 1, en la cual es la derivada. ¿Cómo se definía una derivada? Por ejemplo, df de x. Esto se definía como el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluado en x más delta x menos la función evaluado solamente en x dividido nuestro delta x. ¿Y qué es lo que teníamos antes? Era algo muy parecido, ¿cierto? Pero lo tenemos al revés. Tenemos una función evaluada en x menos una función evaluada en x más delta x dividido el delta x. Bueno, entonces, ¿qué pasa si aplicamos, perdón, si aplicamos el límite cuando nuestro volumen de control tiende a cero? Vamos a obtener derivadas. Vamos a obtener, bueno, ρ, que era nuestra factorización, por ux, por menos la derivada de ux en x. ¿Por qué menos? Porque estaban al revés nuestros términos, ¿cierto? Bueno, da lo mismo. Más ui por menos la derivada de ux con respecto a y, más lo mismo pero para el eje z. Ya. Entonces, también esto lo podemos factorizar por un menos afuera. Entonces nos va a quedar todos estos términos positivos. Y listo. Nos va a quedar todo más bonito. Ya. Estos eran los términos convectivos. ¿Qué pasa ahora con los términos moleculares? ¿A qué se refiere? Bueno, los términos moleculares están asociados a lo que es el gradiente de velocidad. Lo que se asocia también a la ley de viscosidad de Newton. ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo vieron en el repaso en clase? Bueno, se define un tau, por ejemplo, Ix, el cual es un esfuerzo de corte, el cual es igual a menos la viscosidad por la derivada de Ux con respecto a Y. Entonces, ¿qué es este esfuerzo de corte? Bueno, veámoslo con nuestro eje de coordenada. Eh, Ahí sí.
Ya, veámoslo acá. Por ejemplo, veamos qué es un tau zx. Bueno, no, primero que nada. Primero, ¿qué es un tau IJ? Bueno, el tau IJ se define como la fuerza en dirección J. Fuerza en dirección J por unidad de área perpendicular a la dirección Y. Entonces, por unidad de área perpendicular al eje Y. Ya. ¿Qué quiere decir esto entonces? Ahora sí damos el que íbamos a ver que era un tau zx. El tau zx tenemos que ver cuál es el área, cuál es la cara perpendicular a la dirección z. Bueno, dirección z por nuestro eje de coordenada es esta, para arriba. Entonces nuestra cara normal sería algo así. Ya. Y tiene que ir en dirección x. Nuestra dirección x es para el lado, para allá. Entonces, esto de acá, lo que acabo de dibujar es nuestro tau zx. Ya. Entonces, veamos por ejemplo ahora el tau ix, por ejemplo, que también va a ir en la dirección x, ¿no es cierto? Pero necesitamos saber cuál es la cara perpendicular al eje y. Nuestra cara perpendicular al eje y sería como un plano así, como sobre lo que estoy escribiendo, sobre la tablet. Bueno, el eje y está yendo hacia atrás y nuestra dirección x hacia el lado. Entonces acá tenemos nuestro tau ix. ¿Y qué pasaría si estábamos viendo otra dirección? Por ejemplo, veamos el tau xz. Nuestro tau xz necesitamos la cara perpendicular al eje x. Nuestro eje x va hacia el lado. Nuestra cara perpendicular, o sea, nuestra cara normal es esta. Y la dirección z, bueno, la habíamos definido así. Entonces, este es nuestro tau xz. Ya, ahora que se entiende mejor lo que eran los esfuerzos de corte, vamos a definir los términos moleculares. Nuestro término molecular que entra, el in, lo definimos primero, por ejemplo, sobre una cara. Veamos primero la cara amarilla, el cual era delta I, delta Z. Entonces tenemos delta I, delta Z por nuestro esfuerzo de corte, que tiene que ser eh, esta cara. Esta cara entonces era perpendicular era una cara normal al eje X, ¿cierto? Ya. Entonces, nuestro tau es x, x, porque está también en dirección x, por nuestra ecuación de cantidad de movimiento. Y este tau va a estar evaluado en x. ¿Sí? Ya se imaginan cómo es el resto, ¿cierto? Tenemos que definir nuestras otras caras, delta y delta z, o sea, delta x, delta z, la cual era nuestra cara verde, eh, y lo multiplicamos por el tau y x evaluado en y. Y lo mismo para la última cara, delta y por el tau zx evaluado en z, solamente el z. Porque nuestro tau, o sea, nuestro término molecular que sale, el out, tiene que hacer lo mismo, nuestra misma cara con el mismo tau, pero evaluado en x más delta x, el que habíamos visto antes, que dibujé con rojo. Entonces, definimos nuestras otras caras un poco más rápido. Aquí, bueno, un poco más rápido y más feo. Más delta, bueno, ya ahí se entiende. Y vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos para el término convectivo. El in menos out lo vamos a dividir por nuestro volumen de control. Y vamos a llevar nuestro volumen de control al límite cuando tiende a cero. ¿Y qué pasa ahí? Van a aparecer nuevamente derivadas. ¿Qué derivadas van a aparecer? Las derivadas de nuestros tau. Tau xx con respecto a x menos tau, eh, tau y x dividido el diferencial de y menos la derivada con respecto a z. Ya, esto lo voy a factorizar por un menos, para que quede más bonito. Y listo, este es nuestro término molecular. Ahora tenemos que ver lo que era la sumatoria de fuerzas sobre el sistema. Bueno, esto considera los aspectos que son la presión, un delta P, y lo que es la gravedad. Oh, qué feo esto. Me quedó muy feo.
Ahí, la gravedad. Entonces, ¿cómo vemos primero lo que era la presión? Bueno, como vieron en el curso de mecánica de fluido, por ejemplo, en nuestro volumen de control van a haber dos presiones, una presión acá y una presión acá. Cuando la presión, por ejemplo, esta era mayor, el fluido se movía en esta dirección. Y como habíamos visto antes, nuestro volumen de control estaba evaluado en X y esta cara, la siguiente cara, estaba evaluado en X más delta X. Ya, entonces para definir nuestra presión, nuestro término de presión, tenemos que ver qué cara era esta. Esta cara, si se acuerdan o si quieren ver, era el delta I, delta Z. Delta I es la cara amarilla. Delta I, delta Z por nuestra presión evaluado como entra menos lo que sale. Nuestra presión evaluado en X más delta X. Este es el término de presión. Y de gravedad tenemos que ver cómo actúa la gravedad sobre nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control total era delta X, delta Y, delta Z por la densidad para que nos queden bien las unidades. ¿Por qué? Porque acá tenemos, por ejemplo, metros cúbicos. Y necesitamos que nos quede, bueno, todo este término en Newton. Bueno, esto lo multiplicamos por la gravedad también. Perdón por el desorden. Nuestra gravedad en el eje X. Ya, ahora sí, vamos a las unidades. Tenemos nuestro volumen de control, metros cúbicos, por la densidad, por esta aceleración, metros partido segundo al cuadrado. Y ahora sí nos está quedando lo que son newtons. ¿Sí? Ya. Veamos entonces qué pasa. Teníamos nuestra acumulación, igual a lo que entra y lo que sale. Pero ¿cómo definimos la acumulación? Bueno, en términos del flujo másico, es flujo másico que entra menos el flujo másico que sale. Y esto sería igual a una derivada, ¿cierto? De m en dt. Y nuestro flujo másico lo vamos a descomponer como lo hicimos antes. Tenemos la derivada por la densidad por la velocidad en el eje X. Ya. Entonces, esta de acá sería nuestra acumulación. La vamos a escribir nuevamente acá al final. Nuestra acumulación sería d dt por ρ ux. Y esto, nuestra acumulación es igual a lo que entra, lo que sale, más la sumatoria de fuerza. Lo que entra y lo que sale ya lo habíamos visto antes en dos aspectos, en términos moleculares y convectivos. Bueno, los términos convectivos, primero, habíamos quedado que eran estos de acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a llevar a nuestra ecuación favorita de ingenieros químicos. Aquí, los términos convectivos. Y ahora tenemos que también sumarle los términos moleculares. Los términos moleculares eran los esfuerzos de corte, los tau. Bueno, la llevo a la ecuación. Ya, ¿cuánto llevaré? 18 minutos. Y nos falta también entonces lo que eran los términos de la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas era lo último que habíamos visto en esta parte de acá al final. Pero, eh, perdón, es segunda vez que grabo este video y me salté un paso muy esencial. Voy a borrar esta parte, que era el mismo procedimiento que habíamos hecho antes. Tenemos que dividir nuestra sumatoria de fuerzas por nuestro volumen de control, delta y delta z, y vamos a llevar nuestro volumen de control al límite, tendiendo a cero. Entonces, ¿qué pasa cuando llevamos nuestro límite tendiendo al cero? Va a aparecer una derivada de P en dx. Y en nuestro término de gravedad va a quedar igual, solamente que dividida por el volumen de control, solamente va a quedar la densidad por la gravedad en x. Ahora sí, tenemos nuestro término de sumatoria de fuerza. Entonces lo vamos a poner acá, dp de x más la gravedad, la densidad por la gravedad. Y ya estamos casi. Pero para que nos quede muy parecido a la ecuación que aparece en el PPT, tenemos que reordenar y considerar de nuevo lo que era la ley de viscosidad de Newton, la cual está definida como el tau, por ejemplo, Ix igual a menos la viscosidad por la derivada de Ux en di. ¿Ya? Entonces, acá adentro tenemos las derivadas, acá tenemos la derivada, perdón, acá tenemos la derivada de tau
de xx con respecto a x. Y si lo derivamos, nos va a quedar menos la viscosidad por la doble derivada de la velocidad con respecto al eje x. Y lo mismo va a pasar con las otras direcciones, ¿cierto? Por ejemplo, de tau y x con respecto a y, me va a quedar menos mu de ux de y cuadrado. Ya. Entonces, reordenemos la ecuación. Factorizamos por la densidad al lado izquierdo. Me va a quedar em, la, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más, más la velocidad en x por la derivada de ux con respecto a x más la velocidad en y por la derivada esta. Y lo mismo para el eje z. Ya. Entonces, nuestro lado izquierdo queda así. Y esto se iguala a lo que tenemos al lado derecho. Teníamos al principio, bueno, en esta parte de acá aparece nuestro diferencial de presión, que lo escribimos al tiro, de P de X, más lo que eran los términos moleculares, los esfuerzos de corte. Acá van a aparecer dobles derivadas y vamos a factorizar al tiro entonces por la viscosidad. Me queda, bueno, acá se cancelan, se multiplican menos por menos, me queda todo en más. Y me queda la doble derivada de la velocidad en x con respecto a x más la doble derivada de x de la velocidad con respecto al y lo mismo para el resto. Perdón. Ya. Y por último, eh, nuestros términos de la gravedad. Sí. Y acá entonces estaríamos completando la demostración de la ecuación de continuidad, la ecuación de Navier-Stokes, en coordenadas cartesianas. Se puede hacer de manera muy similar para las coordenadas cilíndricas y las esféricas, solamente que, bueno, como se hace un cambio de coordenada, habría que aplicar reglas de la cadena al hacer las derivadas y quedaría de forma un poco distinta, pero van a llegar a lo mismo que aparece en el PPT. Y esta ecuación es muy importante, se ocupa de acá para adelante en esta unidad para cualquier ejercicio, diría yo. Por ejemplo, para más adelante sacar el perfil de velocidad en una tubería con flujo laminar o cuando este perfil depende del tiempo o muchas cosas relacionadas a los fenómenos de transporte. Y eso, pues, estaríamos viéndonos. Cualquier duda me la pueden hacer por correo o por cualquier otro medio y eso. Ya, nos estaríamos viendo el próximo lunes de manera presencial. Adiós.